Información inmediata. La balacera registrada el pasado 18 de agosto en Solanda, al sur de Quito, levantó alertas en la capital sobre una posible infiltración del crimen organizado en la región Sierra. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora la abogada Daniela Oña. Ella es experta en seguridad. Abogada Oña, muy buenas noches ya y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Buenas noches con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, abogada, nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Veamos un poco al inicio desde el plano general, y es que las autoridades locales han cuestionado, por ejemplo, la inclusión de la ciudad de Quito en esta lista de las 10 ciudades más inseguras, más peligrosas en América Latina, según este ranking que hizo Forbes Advisor. Sin embargo, los ciudadanos de la capital podemos percibir justamente esto. Todos los días vemos asaltos, robos, secuestros. ¿Qué decir acerca de la seguridad realmente en la ciudad de Quito? Bueno, creo que el punto de partida siempre va a ser el contexto de seguridad que estamos viviendo, ¿no? No es un contexto sencillo. Estamos viviendo una situación como país bastante compleja. Tenemos una crisis de seguridad generalizada y no de cualquier tipo de crimen, ¿no? Sino de crimen organizado, y eso nos pone en un contexto muy específico. Pero claro, aquí hay que hacer una gran diferencia, ¿no? Por un lado tenemos aquellas cuestiones que pertenecen justamente al crimen organizado, y por otro lado aquellas que pertenecen a la delincuencia común, que quizás es lo que como ciudadanos lo tenemos más cercano. Y claro, es lógico y es natural y está bien, creo yo, regresar a ver a la autoridad que más cerca tenemos, y en este caso obviamente es el alcalde. Justamente leía la noticia de que el alcalde rechazaba pues la inclusión de Quito como una de las, en esta lista, creo que estamos claro, en el puesto número 10 de las ciudades más inseguras para turismo, ¿no? En ese contexto. Y claro, Forbes toma como parámetro varios elementos, información del Departamento de Estados Unidos, el ranking también, información que tiene esta página, no recuerdo el nombre, y otra información de The Economist. Entonces, claro, es interesante porque una de las... índice, perdón que le interrumpa, el índice de riesgo de delincuencia es de Numbeo. Numbeo, exactamente. Exacto. Que es interesante porque esta página se alimenta sobre todo de percepción de personas que registran cómo se sienten respecto a ciertos temas, y pues en el tema de seguridad hay como unas alertas muy importantes. Que creo yo que es totalmente válido y que hay que aparejarlo también, ¿no? Con las estadísticas, porque no es una cuestión solo de percepción. Entonces no es que los ciudadanos nos sentimos inseguros, sino que realmente estamos ante una situación de inseguridad. Las cifras lo dicen, además. Exactamente, las cifras, las estadísticas en comparación con el año pasado, que además no es un año habitual, que además fue un año que se presentó con bastante inseguridad también. Pero en relación al año pasado, por ejemplo, nosotros podemos ver que la Policía Nacional reporta un incremento en delitos de robo a autos y a motos, por ejemplo. Y que en realidad creo yo que nosotros podemos sentirlo muy cercano en familiares, en amigos, en conocidos. Entonces, no es solo una percepción. Entonces, es como... Y esto no es precisamente de delincuencia organizada, no es que estamos viviendo este cruce de balas de las bandas, como quizás pasa mucho en Guayaquil. Es delincuencia común. Pero de alguna manera igual nos están afectando en gran medida. Ya hablaremos del tema de la delincuencia organizada aquí en la ciudad de Quito, en la sierra en general, pero hablemos por el momento de la delincuencia común. Es algo que nos está afectando. Estamos tal vez desprotegidos porque las autoridades locales siempre hablan de que eso está en manos del gobierno central y que el gobierno central es el encargado de la seguridad. Sin embargo, las autoridades locales también podrían hacer mucho por la seguridad de las ciudades y al menos aquí no lo estamos viendo.
Sí, justamente creo yo que es un debate que ha estado permanente ya por algunos años de qué es lo que realmente los ¿A quién gobiernos locales corresponde pueden qué? hacer en gestión de seguridad. Y como les decía, ¿no? Efectivamente, está bien que nosotros regresemos a ver a nuestra autoridad más cercana, que en este caso es el alcalde, y decir qué es lo que está pasando en Quito, qué se está haciendo por Quito, por la seguridad de los quiteños. Y claro, efectivamente, aunque la competencia central de seguridad efectivamente es del Ministerio del Interior, los GATS, sobre todo en los municipios, pueden hacer gestiones de coordinación con el gobierno central y obviamente tienen otras competencias adicionales en las cuales se podría trabajar sobre todo en prevención. Hace algún tiempo y alguna vez, no sé si vimos alguna entrevista, no sé en qué medio lo dio, pero el alcalde sí señaló que tenía intención de actuar, por ejemplo, en el centro comercial Montúfar, que es conocida por toda la ciudadanía, que es el lugar, pues, donde venden todos los objetos robados. Cosas de control, por ejemplo, para evitar que se siga, por ejemplo, robando vehículos, ¿no? Partes de vehículos, celulares, computadoras, que es parte de esta delincuencia común que realmente es la que más nos afecta. Es algo que podría ser en un operativo conjunto, ¿no? Con otras autoridades del gobierno central para evitar, por ejemplo, que se sigan generando este tipo de cachinerías y que se siga promoviendo este tipo de delitos. Entonces, acciones, el municipio sí las puede tomar. Entonces, creo que es importante también cuestionar no solamente en qué medida, cuánto se ha hecho, sino también qué tipo de acciones, qué tan efectivas han sido estas acciones. Porque en la prevención también el municipio efectivamente puede tener dentro de su competencia del control del espacio público, puede tener acciones de prevención, puede mejorar, ¿no es cierto?, condiciones como el alumbrado público, Así es. las calles, las aceras, que digamos en algunos casos hemos visto que efectivamente sí lo ha hecho. Pero qué tan efectiva es esa medida frente a esta dimensión de delincuencia que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué no se pone en otra prioridad el tener, por ejemplo, operativos conjuntos, el poder realizar controles, tener mayor control? Yo sé que el tema de tránsito es importante, no lo dudo, pero quizás en este momento la prioridad de los quiteños no sea solo esa, sino quizás debamos poner mayor atención a lo que está pasando en las calles. El control de 2 personas en moto, por ejemplo, que es algo que también se ha venido hablando ya desde hace mucho tiempo y lastimosamente hay que reconocer que puede afectar a muchas personas, pero lamentablemente es una realidad. La mayoría de los delitos que se cometen es por 2 hombres en moto. Claro, ahí, por ejemplo, sería interesante ver en qué parte se está haciendo este tipo de controles, ¿no? Si es que se hace. Porque, claro, y he visto en redes sociales que efectivamente, digamos, lo están anunciando que van a hacer control y en ciertas partes, ¿no? Pero ese control tendría que ser más efectivo en determinadas horas donde hay mayor incidencia de delitos y en determinadas zonas que son como las zonas calientes, por así decir, ¿no? Porque no nos sirve de nada hacerlo en la Avenida Amazonas, que sabemos que quizás está más concurrida, que hacerlo en barrios que sí presentan un índice de criminalidad mucho más alto. Entonces, como digo, quizás hay acciones, pero estas no son suficientes o no son efectivas. El tema de las alarmas comunitarias, por ejemplo, abogada Oña, yo estaba revisando algo con relación a esto y pues hay muchísimas quejas de las alarmas que fueron retiradas a inicios de este año de algunos de los barrios y que no han sido reemplazadas. Los vecinos han tenido que juntarse, que recoger dinero de su propio bolsillo, pagar y hacer una especie de sistema de seguridad entre ellos con cámaras, con chats en los que ellos se comunican, pero no está bien, no deberían ser la gente de los barrios los que tenga que obligatoriamente tomar este tipo de medidas porque hay un abandono absoluto por parte de las autoridades. Sí, exactamente. Y ahí nos lleva a poner atención sobre otro punto, ¿no? Que es el tema de cómo está la seguridad comunitaria en general, no solamente las alarmas, sino otros factores que son importantes, como por ejemplo las UPCs. Al inicio, y esto es algo que igual
entiendo yo que es un contrato que se lo venía ejecutando desde la alcaldía de Santiago Borderas, el tema de fortalecer las UPCs, que en un principio era un convenio que el municipio había llegado con el Ministerio del Interior, pues de remodelar, de adecuar físicamente las UPCs para que éstas vuelvan a reactivarse en ciertas zonas donde se les había dejado en desuso. Y efectivamente es algo que se lo pudo hacer en algunos barrios. Efectivamente las UPCs están ahora funcionando, pero justamente la ciudadanía presenta su queja al decir que no hay pues el personal para ocupar estas UPCs. ¿De qué sirve una UPC vacía? Exactamente, entonces al final del día, claro, no nos sirve de nada y como digo, reitero en el tema de qué tan efectivo estamos teniendo y cómo se está coordinando, cómo se está planificando. Entonces, ¿de qué me sirve a mí yo remodelar pues una UPC cuando sé que no va a haber servidores policiales suficientes para atender a toda esta comunidad? Y esto pues obviamente se suma el tema de las alarmas comunitarias, los planes, y el trabajo en general que se está teniendo con la comunidad. Entonces creo que ahí está faltando esa parte de tener una coordinación adecuada y de poder pues ejecutar de forma adecuada los planes de seguridad también. Ahora, tal vez de alguna manera se está ya hablando un poco de las autoridades nacionales, de la policía, por ejemplo. Se está tal vez poniendo mayor énfasis en otras ciudades por esto del crimen organizado y de alguna manera se está desprotegiendo la ciudad de Quito. Yo me temo que efectivamente el Ministerio del Interior tiene como mucha claridad en el sentido de a qué ciudades va a priorizar, ¿no? Digamos en ese sentido. A los puertos, ante todo. Exactamente, justamente. Y claro, obviamente la preocupación no es menor, ¿no? Hoy escuchaba justo en una entrevista que señalaban que quizás Guayaquil está señalado como el segundo puerto de mayor distribución de droga en el mundo, que no es cosa menor, es realmente una alerta gravísima. Y claro, el Ministerio del Interior pues ahora tiene sus prioridades en el tema de crimen organizado, pues desmantelar algunas bandas, en tratar de ubicar a ciertos cabecillas, y eso deja de lado no solamente a Quito, sino en general otras competencias que también son fundamentales, sobre todo en relación con el orden público. Y ahí es cuando tenemos la afectación, pero que es además un tema preocupante porque Quito no es que esté a salvo del crimen organizado. Por supuesto. Es voz populi, todos sabemos que ahora Quito pues es un territorio que estaría cooptado por la banda de los Lobos, que es la que estaría centrada pues en la distribución de droga a lo largo de la ciudad y que pues nosotros podemos evidenciarlo en cosas como lo que pasó en Solanda, por ejemplo. Exactamente, es decir, ahora hace falta que también se ponga atención en la ciudad de Quito y de alguna manera la situación nacional, que es lo que estamos revisando, nos obliga, o mejor dicho, obliga a las autoridades locales a pues tomar mayores acciones, al menos de prevención. Claro que sí, y sobre todo creo yo, lastimosamente estamos viviendo tiempos políticos, ¿no? Pero no se puede dejar de lado, la seguridad tiene que continuar siendo de las prioridades de todos los políticos, de todos los alcaldes, de los prefectos, y no se puede dejar de lado por el contexto político que se está viviendo, ¿no? Ahí creo yo que sí, la autoridad máxima de la ciudad puede activar diferentes instancias para poder coordinar y para poder trabajar sobre todo en temas de prevención. Entonces, respetando obviamente las agendas, pues cada político, cada alcalde tendrá sus prioridades en función de lo que quiera hacer en su ciudad, pero creo yo que el contexto en específico que tenemos nos pone a la seguridad como una de las prioridades. Si dejamos de lado y si comienza a pasar este tipo de cosas, pues nuevamente vamos a perder el control de nuestra ciudad y el índice de robos inclusive puede ser que cambie y inclusive los delitos que comiencen a tener mayor incidencia sean otros, que sean mucho más graves, como el tema de secuestros, de extorsiones. Que ya lo estamos viendo, ¿no? Es pan de cada día también. Ya hemos visto las quejas que hay. Muchas veces no se hacen las denuncias en fiscalía o en la policía o donde sean formales, digamos, pero casi
todo el tiempo. Yo veo en la gente que yo conozco de casos de secuestros o al menos también intentos de secuestro. Es decir, estamos desprotegidos en realidad. Qué pena que esté sucediendo esto en la ciudad capital. Yo recuerdo, yo vengo de la ciudad de Guayaquil, donde hay que decirlo que siempre desde chica recuerdo que ha sido una ciudad con alguna inseguridad, siempre se ha tomado en cuenta esto, pero cuando yo vine a vivir a esta ciudad, Quito era un paraíso, y ver ahora cómo es la ciudad de Quito es lamentable. Así es, lastimosamente, también creo yo que como ciudadanía estamos bastante atemorizados, y las herramientas que podemos tener para poder actuar, para poder organizarnos cada vez son menores, el espacio de incidencia cada vez es menor, y eso también es una lástima porque quedamos en indefensión. Así es. Bueno, esperemos que se tomen las medidas necesarias, al menos las de prevención por parte de las autoridades locales. Nuevamente, gracias a la abogada Daniela Oña, experta en seguridad, por acompañarnos en este espacio. Gracias, María del Carmen. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.